Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ministranos hoy y permítenos salir de este lugar edificados, Señor, consolados por tu palabra, una mente renovada de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Hace 8 días, mis hermanitos, no se pudo grabar el tema titulado La conciencia. Iba a dar 2 temas, entonces hoy voy a hacer un resumen de los 2 temas en uno, para que las personas que no escucharon el tema hace 8 días también lo puedan escuchar. Entonces voy a hacer un resumen rápido. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la facultad de nuestro ser que pronuncia juicios sobre los hechos y actitudes nuestras. La conciencia revisa toda nuestra vida. La conciencia también es la luz interna que nos da cierto discernimiento entre lo bueno y lo malo. Digan conmigo, mis hermanitos, la conciencia me permite discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En Romanos 2, 14 y 15 se nos dice que todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y precisamente en esa conciencia Dios nos indica cuando algo es bueno, o Dios nos indica también cuando algo es malo. Y ahorita vamos a ahondar en este pasaje más adelante. En Romanos capítulo 9, el versículo 1, el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo: estoy hablando una verdad y mi conciencia me da testimonio de que esa es la verdad. ¿Cuál es el lugar donde Dios le habla al ser humano? Dios le habla al ser humano a su conciencia, a través del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ella. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo va a estar guiando su vida, mostrándole lo que es bueno y mostrándole lo que es malo. Voy a tocar 2 ejemplos de cómo funciona la conciencia. Primero, Adán y Eva. En Génesis 3, versículos del 5 al 8. Adán y Eva eran perfectos, tenían una conciencia lúcida, no tenían culpabilidad ni temor, en ellos no existía el pecado, ellos eran perfectos. Y Dios les da un mandamiento a ellos para que sepan que son libres, que tienen un libre albedrío. Y el mandamiento es: no van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya sabemos toda la historia. Miran el árbol, lo codician, lo toman y lo comen. Y después de comer el árbol, ¿qué es lo que sucede? Encontramos que comienza a funcionar la conciencia de Adán y Eva. Ellos no sabían lo que era el malo y ahora se dan cuenta que lo que hicieron era malo. Y dice la escritura que sintieron vergüenza el uno del otro y trataron de cubrirse. ¿Por qué sintieron vergüenza? Porque la conciencia comenzó a funcionar en Adán y Eva y mostrarles que lo que habían hecho estaba mal. Dice que luego bajó el Señor a visitarlos como lo hacía de costumbre. Y la Biblia dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron? Porque tenían temor. Porque la conciencia comenzó a funcionar internamente en ellos. Los indios piel roja de los Estados Unidos, ellos decían que la conciencia es semejante como a una estrella de 5 puntas, que el ser humano tiene internamente en su corazón, y que cuando una persona comete un pecado, la conciencia comienza a dar vueltas y hay un dolor que viene en su corazón. Así lo definían ellos. Y eso es lo que hace la conciencia. La conciencia nos acusa o la conciencia nos liberta. El segundo ejemplo lo encontramos en Juan 8, del 1 al 8. El caso de la mujer adúltera, sorprendida pecando. Dice la escritura que los fariseos la toman, la traen delante del Señor Jesucristo y comienzan a acusarla y a decir: Señor, ha sido sorprendida en adulterio y la ley manda apedrearla. Pero como los fariseos eran machistas, ellos dejaron volar al hombre, porque la ley decía: tanto el hombre como la mujer han de ser apedreados. Y llevaron solamente a la mujer, dejaron ir al hombre y comenzaron a acusarla. Hermano, cuando uno no se conoce a sí mismo, uno tiende mucho a acusar a las demás personas, a condenar a los demás, su pecado, lo que hicieron,
lo que podemos ver. Pero recuerden que solamente Dios conoce el corazón. Y Dios, conociendo el corazón de esta mujer y su arrepentimiento, y Dios conociendo también lo que había dentro de los fariseos, Cristo apuntó su palabra a la conciencia de los fariseos y les dijo: si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hizo el Señor? Activó la conciencia de los fariseos, y esa conciencia comenzó a redarguirles. Y los que estaban acusando a otro, ahora ellos se sentían acusados a sí mismos. Comenzaron a soltar la piedra desde el más anciano hasta el más joven, y se tuvieron que ir porque entendieron que eran tan pecadores como esta mujer. Hermano, el evangelio es eso, es llegar a la conciencia a las personas para que entiendan su condición. Si alguien me puede traer aromática, por favor, muchas gracias. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahora voy a hablarles de 5 maneras como Dios le ha hablado a la conciencia de los hombres en toda la historia. 5 maneras como Dios le ha hablado a la conciencia de los hombres durante todos los tiempos. La primera manera, la creación. Digan conmigo, la creación. Romanos 1, 18 al 23, vamos a leerla rápidamente. Romanos 1, 18 al 23. Romanos 1, 18 al 23 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Digan, de modo que no tienen excusa. Es muy sencillo. ¿Cómo le ha hablado Dios a la humanidad desde el inicio? Por la creación. La creación es la primera voz a la conciencia, donde Dios le dice al hombre que Él es real, que es el creador de los cielos y de la tierra, que hizo todo en perfección y en orden, y que Dios es real. Pero hay personas que acallan la voz de la conciencia diciendo que Dios no existe. Y la Biblia dice que toda la humanidad que no conoce a Cristo van a ser juzgados por la ley de la creación. Porque la creación nos muestra que existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y como creador un día le tendremos que dar cuentas de todo lo que hagamos en nuestra vida. Amén. Entonces, primero, la creación. Segundo, Dios nos habla a través de la conciencia. Romanos capítulo 2, versículos, Romanos 2, versículos del 14 en adelante. Leámoslo desde el 13 y dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. Porque cuando los gentiles, o sea, los que no eran judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. La primera forma como Dios le habla al hombre directamente es en la conciencia. La Biblia dice que parte de la verdad de Dios ya está dentro de nosotros, y que el ser humano por instinto conoce algunas cosas que son buenas y conoce algunas otras cosas que son malas. Y dice la escritura que en el día del futuro, a los que no conocieron el evangelio, que no conocieron la ley de Moisés, van a ser juzgados por esos dos principios: la ley de la creación y la ley de la conciencia. Porque me preguntan eso: pastor, ¿y si una persona no conoció a Cristo? Si una persona no conoció el evangelio o la ley de Moisés, ¿por qué ley va a ser juzgado? Muy sencillo: van a ser juzgados por la ley de la conciencia. Digan, la ley de la conciencia.
Si alguien sabía que algo era malo y lo practicaba, se le cuenta como pecado. Pero si alguien sabía que algo era bueno y lo practicaba, también se le cuenta como justicia. Por eso dice que en el día del juicio su conciencia los va a defender o su conciencia los va a acusar. Así serán juzgadas todas las personas que no conocieron a Dios. Serán juzgados por la ley de la creación y por la ley de la conciencia. Y les hago una pregunta: ¿qué personas de la Biblia van a ser juzgados por la ley de la conciencia? ¿Qué personas de la Biblia? ¿Qué personas de la Biblia van a ser juzgados por la conciencia? Eso, muy bien. Noé, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué van a ser juzgados por la ley de la conciencia? Porque ellos no tenían la palabra de Dios, ellos no tenían el evangelio. Ellos vivieron de acuerdo a la luz que Dios les dio. Dios le dijo a Noé: Noé, voy a destruir esta generación, constrúyete un arca. Él le creyó a Dios y fue considerado justo, vivió de acuerdo a la luz que Dios le dio. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y él obedece. Dios le dice a Abraham: circuncida a todo varón en tu casa y a los esclavos, y los circuncidó. Ellos tuvieron poca luz, pero ellos obedecieron la luz que Dios les dio y por eso fueron considerados justos. Desde Adán hasta Moisés pasaron 2500 años. Y en esos 2500 años los hombres van a ser juzgados por la ley de la creación y de la conciencia. Y todas las naciones que no alcanzaron a recibir el evangelio serán juzgados también por esta ley. Punto 3. Dios también le habla a los hombres a través de la palabra de Dios. Deuteronomio 4, a través de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 8. El hombre no tenía la palabra ni la ley de Dios, se movían por la ley de la conciencia. Pero hay cosas que el hombre en su conciencia no sabe que son malas, que tiene que aprenderlas a través de la palabra. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le envió la ley a Moisés, 613 mandamientos, para enseñarle al hombre lo que era bueno y lo que era malo. No lo dejó vivir solamente por la conciencia. Romanos 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 8: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dios, a través de su palabra, le estaba mostrando a Israel lo que era bueno y lo que era malo. O sea que Israel tiene mayor conocimiento, tiene mayor responsabilidad, porque ya no es solamente por la ley de la creación y por la ley de la conciencia, sino que ya también es por la palabra de Dios. ¿Qué les parece eso? Hoy en día, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Entonces, mis hermanitos, Nehemías, no, eso es para el otro punto, disculpen. Punto 4: Dios también habló a su pueblo a través de los profetas. A través de los profetas. Nehemías capítulo 9, el versículo 26. Nehemías 9, 26. ¿Cuándo aparecen los profetas en la Biblia? Los profetas tenían una función y aparecen en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios le dio la ley a Israel, y cuando ellos quebrantan la ley aparecen los profetas. Los profetas tenían una función de parte de Dios, y era ir al pueblo y decirles: ustedes han quebrantado la ley, el juicio viene, vuélvasen a Dios, que Dios los quiere perdonar. Ese era el mensaje de los profetas. Pero Israel rechazaba a los profetas enviados por Dios. Nehemías 9:26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. La función de los profetas en el Antiguo Testamento era redarguir la conciencia del pueblo, para que entendieran que estaban quebrantando la ley y que se volvieran a Dios, porque Dios era grande en misericordia. Pero Israel rechazó los profetas de Dios
y los mataron. Hoy en día Dios nos habla a través de los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué hacen los ministerios? Tocar las conciencias para que el pueblo de Dios camine en comunión con Dios y para que las personas que no lo conozcan vengan al arrepentimiento y conozcan a Cristo. Uno de los ejemplos es el apóstol Pedro en Hechos 2, 37, 38, donde dice la escritura que el apóstol Pedro predicó en Pentecostés el primer mensaje y le dice a los israelitas: ustedes mataron al santo, al Hijo de Dios, ustedes son culpables. En el versículo 37 dice que ellos se sintieron redargüidos y vinieron a Pedro: varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y esa es la función de los ministros en la Biblia. Y punto 5: en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Digan Jesucristo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Qué pena que voy un poco rápido, hermano, sino que es que el tiempo no me va a alcanzar. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En estos últimos tiempos Dios envió a su Hijo Jesucristo, que vino en carne, para traernos directamente la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. El Hijo de Dios vino para tocar la conciencia del ser humano, para que se vuelva a Dios, y a través de su sacrificio restaurar la comunión que el hombre había perdido con el Padre. En Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchen, en estos últimos tiempos Dios nos habló a través de Jesucristo. Quiere decir que nosotros los cristianos tenemos más responsabilidad que cualquiera. ¿Por qué? Tenemos la ley de la creación, tenemos la conciencia, tenemos la ley de Moisés, tenemos los ministros y tenemos el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la responsabilidad que tenemos es muy seria. Ser cristiano no es un juego, es una cuestión de suma importancia. Y por eso el apóstol Pedro dice que es mejor que una persona no conozca el Evangelio que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Porque volver atrás es rechazar al Hijo de Dios, es pisotear su sangre, es hacer afrenta al Espíritu Santo, y eso no le agrada al Señor. Por lo tanto, mi hermano, ten en cuenta que la responsabilidad que tú tienes al conocer a Cristo es sumamente grande. Por eso una persona que se aparta del Evangelio y se condena, hermano, pobrecitos, porque el juicio va a ser mucho mayor. Por eso nunca te apartes de la presencia de Dios. No importa las luchas que tengas, persevera, porque la vida cristiana es de perseverancia. Romanos 13, versículo 5, no lo leamos. Romanos 13, 5, se nos habla de someternos a las autoridades puestas por Dios, no solamente por causa del castigo, sino también por la conciencia. En otras palabras, aprendamos a ser atentos con nuestra conciencia. Cuide su conciencia, préstele atención a su conciencia. Amén. Hay que prestarle atención. ¿Por qué se necesita la palabra de Dios en la conciencia? Porque la conciencia sin la palabra de Dios es como un tribunal sin juez. Un tribunal sin juez no sirve para nada. Por eso Dios, cuando da la conciencia y pone su palabra en la conciencia, Dios pone ahí un juez. Su palabra, y la palabra te lleva a lo bueno, y la palabra de Dios te muestra lo que es lo malo. ¿Y tú qué debes hacer? Tomar la decisión. ¿Quiénes han formado nuestra conciencia? Primero, la familia. Lo que usted le enseña a sus hijos formará su conciencia para siempre. Si usted a sus niños les daba cigarrillo para que lo prendieran en la estufa, pues los hijos van a aprender a fumar, y ellos lo van a ver como algo natural en su conciencia. Si el padre toma al hijo y lo lleva a un prostíbulo cuando cumple sus 15, 18 años, pues el hijo va a pensar que eso está bien. ¿Por qué? Porque lo está aprendiendo por los padres. Por eso, hermanos, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cuál es el ejemplo? Segundo,
Los amigos también moldean la conciencia. Los amigos enseñan que fumar es bueno, pero fumate uno, eso no hace nada, fumate uno. Y entonces a veces las personas ceden y comienzan a fumar y lo comienzan a ver como algo natural. Los amigotes enseñan a rebeldizarse contra los padres, a ir en contra de la autoridad. Punto 3, los colegios están formando la conciencia de los niños. Usted los cría bien, con principios y valores, y los envía a los colegios y allá los están dañando. Les están colocando la ideología de género, enseñándole que relaciones entre parejas del mismo sexo está bien. Les están enseñando que el aborto es un normal, y usted los enseña con valores, pero mire lo que están haciendo en los centros educativos. Usted los envía con el temor de Dios y allá se encuentran con profesores que dicen Dios no existe, Dios no es real, y muchos cristianos han terminado como ateos, hijos de cristianos, y eso es triste. Punto 4, los medios de comunicación. ¿Qué le muestran los medios de comunicación? Casi todo lo que muestran es pecaminoso. Las telenovelas, ¿qué son? Si usted es sincero ante Dios y usted lee Gálatas 5:19, las obras de la carne, usted encontrará que las telenovelas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicerías, envidia, celos, todo eso. Y la pregunta es, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a estar muy contento que usted esté viendo todo lo que es pecado, lo cual está moldeando tu conciencia? Hace 30 años atrás todo el mundo sabía que la homosexualidad no era normal, pero hoy en día la ven como normal. ¿Por qué? Porque desde hace 30 años atrás, a través de la televisión, en todo programa tienen que colocar a una persona con esas inclinaciones, y ya la sociedad lo ve como algo normal. O sea, están lavando el cerebro, y a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Y punto 5, la sociedad. La sociedad enseña que la vida hay que vivirla, enseña una cantidad de distorsiones. Ahora voy a entrar en los peligros de una conciencia no sana. Peligros de una conciencia no sana. Primero, crea una barrera entre Dios y nosotros. Salmos 59:2. Perdón, Isaías 59:2. Isaías capítulo 59:2. Crea una barrera entre Dios y nosotros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. La Biblia dice que Dios ocultaba su rostro de su pueblo y retraía su mano para no bendecirles. ¿Por qué? Por el pecado. Lo mismo pasa cuando un creyente peca. ¿Qué pasa? Se corta la comunión con Dios. Y usted quiere tener una comunión con Dios, pero no puede, porque primero usted tiene que colocarse a cuentas con Él. Usted tiene que ir y decirle: papá, perdóname, hoy pequé en esto. ¿Por qué ustedes creen que el Padre Nuestro nos enseña a pedirle todos los días perdón a Dios? Porque Dios quiere que mantengamos nuestra conciencia sensible delante de Él. Si tú encuentras pecado en tu vida, eso obstaculiza la relación con Dios. Ve y pide perdón, y cuando tú pides perdón, la relación se restaura inmediatamente. 2, obstaculiza las relaciones con los demás. Obstaculiza relaciones con los demás. Mateo 5:23 y 24. Mateo 5:23 y 24 dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí quieta tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego ven y presenta la ofrenda. ¿Qué nos habla el Señor? La reconciliación. Cuando tú pecas contra el prójimo, porque hay pecados contra Dios, pero hay pecados contra el prójimo, Dios me lleva a ponerme en paz con el hermano. Y si yo sé que le causé un daño a un hermano, debo decirle: hermano, perdóneme por la actitud, por las palabras que le dice. Hermano, perdóneme por el daño que te causé. Y cuando usted pide perdón, se restaura la comunión con el hermano. Un ejemplo: el hijo le grita al padre. A partir de ese momento se crea una barrera entre el padre y el hijo. No pueden tener una comunión transparente. ¿Por qué? Porque hay una transgresión, hay algo que se hizo. ¿Cuándo se restaura la comunión?
Cuando el hijo llega y le dice: papá, ¿sabes qué? Perdóname por lo que te dije, lo siento. Y el papá dice: hijito, te perdono. ¿Qué pasa ahí? Se restaura la relación. Y cuando tú lo haces, pides perdón a Dios o pides perdón al prójimo, estás colocando tu conciencia en paz. Punto 3. Una conciencia no sana trae problemas psicológicos. Trae problemas psicológicos. Proverbios 28:13. Problemas psicológicos. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando una persona guarda el pecado, se van a comenzar a manifestar cosas dentro de ellos, como pasó con Adán y Eva. Comenzaron a sentir vergüenza el uno con el otro y comenzaron a tener temor con Dios. Muchas de las consejerías que yo tengo son personas que están atormentadas por la vergüenza. Son personas que están llenas de temores que los incapacitan. Y yo siempre los llevo a que se pongan a cuentas con Dios para que ese problema que tienen interno pueda ser sanado y restaurado. El que encubre sus pecados, hermano, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia, gracia, paz, perdón. Si encubro el pecado, mi conciencia se afecta. Punto 4. Se puede cauterizar la conciencia. Se puede cauterizar la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, se van a apartar. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces aquí encontramos, hermanos, falsos maestros acerca de la palabra de Dios. Y dice que ellos tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizar? Cuando a alguien le van a hacer una cirugía, le cauterizan, le queman ese pedacito para que no sienta dolor. Así hay personas que cuando comienzan a hacer lo malo ya no sienten dolor. ¿Por qué? Porque la conciencia se está cauterizando. La Biblia le llama con esos términos dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Ir permitiendo que mi conciencia se vuelva insensible ante el pecado. Una joven se robó una cucharita de un instituto bíblico después del almuerzo. Se llevó la cuchara para la casa, pero no aguantó el peso de la conciencia, sabiendo que esa cucharita no le pertenecía. Al otro día fue al instituto bíblico, se reunió con el director y le dijo: rector, ayer me robé esta cucharita y vengo a devolverla. Ella esperaba un regaño, pero obtuvo una felicitación. El rector le dijo: mujer, te felicito, porque estás siendo sensible a la voz de Dios en tu conciencia para cambiar. Te felicito por eso, por oír la voz de Dios. Hermano, escuchen la voz de la conciencia, no la acallemos. Si usted siente que algo no está bien dentro de usted, vaya a Dios y pida que Dios le perdone y le restaura. Porque si usted no pide perdón y va acumulando el pecado, ya el pecado se le va convirtiendo en una costumbre. Y ya luego viene el pecado y usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque la conciencia comienza a cauterizarse. Punto 5. La conciencia se puede corromper. Tito 1:15. Tito capítulo 1, el versículo 15. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué significa la palabra corromper? Corromper es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal y no se pueda utilizar. Así puede pasar con la conciencia. Se puede endurecer de tal manera que, hermanos, las personas ya no tienen forma de arrepentimiento. Les pongo un caso: Saúl.
Primer rey de Israel, Dios lo llama. Comenzó bien, comienza a pecar, Dios lo redarguye, pero vuelve y lo hace, Dios vuelve y lo redarguye, va y se arrepiente y comienza, y llega un momento en que se endureció de tal manera que ya no había forma de cambio. Y este hombre, que era un hombre de Dios, terminó consultando a una bruja, la adivina de Endor. Hermano, cuide su conciencia, hágala sensible. Punto 6. Punto 6. Una mala conciencia puede dañar a los demás. Puede dañar a los demás. Apunten estas dos citas. Primera de Corintios 10, 23 al 30. Primera de Corintios capítulo 10, 23 al 30. Y también Romanos 14, del 14 al 15. ¿De qué nos habla ahí? De personas que afectan a otros, sin importar lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Hay personas que son felices hiriendo a otros, maltratando a otros, juzgando a otros, y no les importa que la otra persona quede herida, que la otra persona quede en tristeza, en amargura. Y la Biblia nos enseña en Corintios que a Dios le preocupa eso, porque nosotros no podemos estar dañando la conciencia de nadie. Y hay personas que pueden pelear con otro y pueden pasar todo un mes que no le saludan, que no le hablan, que no le miran. El otro viene a tratar de restaurar y la persona se endurece y pasan meses así. ¿Qué está haciendo la persona? Está dañando la conciencia del otro y puede hacer que esa persona abandone la fe. Hermano, aprenda a cuidar la conciencia de los demás hermanos. Punto número 7. Se puede distorsionar la conciencia. Efesios 4, 19. Se puede distorsionar la conciencia. Efesios 4, 19 dice lo siguiente: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vuelvo y lo repito: después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que ya no son sensibles a la palabra de Dios, ya no son sensibles a la voz de Dios, ya no son sensibles al Espíritu Santo, porque su conciencia se comienza a endurecer, se comienza a distorsionar. Aprenda a cuidar la conciencia de los hermanos. No pelee por cosas que no son pecado. Por ejemplo, hay personas que se ponen a pelear por los tipos de música que escucha un cristiano. Por ejemplo, usted dice: no, a mí me gusta la música de Marcos Barrientos y de Marcos Witt, pero con la salsa yo no quiero nada. Pero resulta que hay cristianos que les gusta la salsa cristiana. Pregunta: ¿por escuchar salsa cristiana están en pecado? No, son simplemente gustos. Eso no le hace ni más santo ni menos santo. Hay personas que les gusta el merengue cristiano, República Dominicana, Puerto Rico. Si usted se va para la costa, se encuentra en las iglesias vallenato cristiano. Entonces yo no puedo estar acusando y ofendiendo a mi hermano por el tipo de música que está escuchando, porque eso ya es una cuestión de gustos de cada uno. Si a usted no le gusta un tipo de música, eso es para usted, pero no quiere decir que no le guste a otros, y hay que respetar eso. En cuanto a los alimentos, a mí no me gusta el cerdo, a mí no me gusta comer marrano, pero a usted no le gusta, pero usted se lo quiere imponer a otros. Y la Biblia dice que usted es libre para comer lo que quiera ante el Señor, que todos los alimentos han sido purificados, que lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Usted es libre de comer lo que quiera, pero hay personas que comienzan a atormentar a otros: no coma cerdo, no tome tinto, no coma lo otro. Y la Biblia nos enseña que la comida no lo acerca a usted un centímetro a Dios, ni lo aleja un centímetro a Dios. Usted tiene que respetar lo que le guste comer a cada persona. Por ejemplo, si yo voy a invitar a una persona vegetariana, ejemplo, hay un hermano que no le gusta comer carne, ejemplo, porque los hay, no les gusta pues comer carne. Yo no lo voy a invitar a la casa para colocarle un churrasco delante de él. ¿Por qué? Porque soy ¿qué?
¿Ofendiendo qué? ¿Sabe qué hago yo? Cojo 2 cuchillos y me los llevo para una revueltería para que coma lo que quiera. ¿Ya? ¿Cuál es el restaurante de los vegetarianos? Una revueltería. Hermano, le tengo una invitación allá al Fruber. Coma lo que quiera, hermano, que yo pago. Hay que respetar eso. Pero a veces veo personitas. A mí una vez pues me llegó un pastor y me decía: el cerdo es del diablo. Y yo le dije: pues si queda mal frito, sí. Si queda bien fritico, es de Dios. Esa es la libertad que tenemos en la gracia. Por ejemplo, usted en su conciencia piensa que se debe vestir con una falda larga. Eso está muy bien, eso es usted. Pero usted no le puede imponer eso a otras personas, ni decir: usted está en pecado que porque usa un pantalón. Porque es que el evangelio no es una falda larga, o una falda más corta, o un pantalón. No, el evangelio no es ropa. Aunque ustedes saben que tenemos un decoro y una prudencia como hijos de Dios. Pero hay iglesias que les gusta, hermano, entrar en la conciencia de las personas, para que no se maquillen, no se pueden tinturar el pelo, que si tienen el pelo corto están en pecado. Una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con el evangelio, y comienzan a traer una cantidad de imposiciones humanas, pero no lo que las palabras traen. Porque la palabra de Dios es libertad, no para el pecado. Ahora, cuando la Biblia establece que algo es pecado, listo, la Biblia lo establece. Pero si la Biblia no lo establece, ya hay cuestiones de conciencia. Por ejemplo, a mí no me redarguye la conciencia cuando me como un sancocho trifásico: pollo, marrano, ¿y qué más es? Y res, gracias. A mí no me redarguye, a mí me da una alegría en la conciencia. Entonces es así. He escuchado hermanas que criticaban a otra que porque usaba tacones. Si a usted no le gustan los tacones, eso es usted, pero no puede imponer eso a otras personas. Amén, mis hermanitos. Debemos aprender a respetar la conciencia de los demás. Hay personas que dicen: ir a la playa es pecado. En ninguna parte de la Biblia dice eso. O sea, pecado es si usted se va a hacer lo malo, pero si usted se va de vacaciones a disfrutar de la playa, es una bendición. Ahora, ¿cómo es una conciencia sana? Me perdonan hoy porque corrí mucho. ¿Cómo es una conciencia sana? Primero, una conciencia sana es una conciencia limpia. Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, el versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo tenemos una conciencia sana? Limpiándola en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder que lava el pecado, pero no solamente el pecado, te lava la culpa en la conciencia. Por eso tú cuando pecas y vas y te arrodillas y oras y dices: papá, me arrepiento, y lo haces de corazón, cuando te levantas, ¿qué sientes? Sientes no solamente que se perdonó el pecado, sientes que la culpa se fue. Y eso es una bendición. Porque la sangre de Cristo no es como en el Antiguo Testamento. La sangre de los animales cubrían el pecado. ¿Qué era cubrir? Lo tapaban. Como cuando alguien coge la basura y la mete por debajo del tapete, pero ahí está, simplemente la tapaban. Entonces la gente en el Antiguo Testamento no podían quitar la culpa de lo malo que habían hecho, mientras que en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo no expió el pecado, lo limpió, o sea, lo lavó, alzó el tapete y sacó la basura de por debajo, y trató con el problema de la culpa. Si usted se siente culpable, ve a Dios. El Señor te quiere limpiar con su sangre, te quiere dar una conciencia limpia. 2, una conciencia sana es una conciencia buena. Digan, buena. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Qué pena, creo que me equivoqué esa cita. Bueno, ¿cómo? Estoy en segunda, disculpe. Primera de Timoteo 1:5 dice así:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpia y de buena conciencia y de fe no fingida. Mantenga la conciencia buena. Que cuando usted haga algo sepa que lo está haciendo bien. Que cuando usted habla algo usted sepa que está hablando correctamente. Que cuando usted trata con una persona sepa que la está tratando bien. ¿Mantiene usted una conciencia sana? ¿Mantiene usted una conciencia buena? Punto 3. Una conciencia sana es una conciencia libre de ofensas a los demás. Libre de ofensas a los demás. Hechos 24:16. Hechos capítulo 24 versículo 16. Hechos 24:16 dice lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso lo dice Pablo. Hermano, cuide su conciencia para con el Padre y cuide su conciencia también para con el prójimo. Amén. Yo les voy a contar un testimonio de una vez que ofendí a alguien como cristiano y como pastor. Iba pasando por un andén y habían como 3 señoras que se salieron y se sentaron en todo el andén. Y uno, para pasar por la calle, había que tirarse de un andén muy alto. Entonces yo, ¿qué hice? Me les pasé por detrás así, de mala gana. Cuando pasé, ellas se pusieron bravas. Ay, pero usted cómo, y respeto yo, qué pena, pero es que muéstreme las escrituras de ese andén. Y me puse a pelear con ellas. Ya, para costa ellos, sí, porque mueve ya. Y me fui así todo orgulloso. Y llegando a la esquina, me habló mi conciencia. ¿Ustedes qué creen que me habló el Señor? Usted sí es muy necio. ¿Cómo usted se va a ir dejando a esas mujeres mal? Usted fue el que ofendió. Devuélvete y pide perdón. Entonces yo de la esquina iba así, hice así y me volví. Cuando me devolví, ellas pensaron que yo iba para pelear. Y llego delante de ella y usted, tienen razón, la embarré. Discúlpeme, no debía haber hecho eso, lo siento. Ay, porque yo sí. Pero sí, perdóneme. Ah, bueno, ay. Yo sí, ay, tan lindo. Así fue. Me despedí, chao, adiós. O sea, ¿cómo quedó por la conciencia? Quedó mi conciencia tranquila, porque fue una ofensa que tenía que hacer una restitución, o sea, pedir perdón. ¿Se imagina donde yo no pida perdón y un día esté predicando aquí y entre por la puerta y me vea? ¿Qué? Ese es el que. Mano, tenga una conciencia tranquila para con Dios y tenga una conciencia también tranquila hacia los demás. Punto 4, y para mí este es de los puntos más importantes. Una conciencia sana nos redarguye de pecado. Hechos 2:37. Ya voy a terminar. Hechos 2:37. Una conciencia sana nos redarguye de conciencia. El apóstol Pedro predica. Y al final de la predicación, los hombres vinieron delante de Pedro y le dijeron lo siguiente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sintieron ellos? El redarguir en su conciencia por la predicación de Pedro. O sea, la conciencia le redarguyó. Mi hermano, ¿te está redarguyendo tu conciencia cuando haces algo malo? ¿Tu conciencia te dice que hay que pedirle perdón a otras personas? ¿Tu conciencia te dice que tal vez debes amar mucho más a tus padres? ¿Honrar a los ancianos? ¿Tu conciencia tal vez te dice que debes ayudar a los necesitados? ¿Qué te habla tu conciencia? Y cuando usted peca y siente el redarguir, eso quiere decir que tu conciencia es sana, y gózate por eso. Cuando peques y sientes el redarguir, Dios está ahí, el Espíritu Santo está obrando. Pero si tú pecas y no sientes nada, preocúpate por eso, porque tal vez la conciencia se está endureciendo. Termino con esto, hermanos. Renovemos nuestra mente por la palabra de Dios, porque cuando llegamos a la vida cristiana
traíamos una cantidad de cosas que pensamos que eran buenas en nuestra conciencia, pero luego nos damos cuenta que eran malas. Y por eso a través de la palabra debemos cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra conciencia sea una conciencia como Dios quiere, sea una conciencia limpia, clara, cristalina. Porque usted a veces no duerme en la noche, usted va y se acuesta y comienza a dar vueltas pues en la cama, porque a veces la conciencia está así dando vueltas como esa estrella de 5 puntas y te está diciendo: hoy hiciste algo malo, arrepiéntete. Qué bueno cuando usted va al lecho, a su cama, se arrodilla y le dice: Señor, sí, hoy ofendí al patrón, hoy ofendí a un empleado, hoy ofendí a un compañero, Señor, hoy hice esto, miré lo que no debía, hablé lo que no Señor, perdóname. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Te vas a acostar y vas a poder dormir. La conciencia. La pregunta es: ¿cómo está tu conciencia ante Dios? ¿Tienes una conciencia sana o tu conciencia no es sana? ¿Cómo estás? Vamos a orar. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta mañana, que nos permite, Señor, recibir esta palabra y poder entender que tú eres tan hermoso, que has hablado siempre a la humanidad a través de varias formas, Señor: la creación, la conciencia, tu palabra, los ministerios y aún por tu propio Hijo, para tocar nuestras conciencias, para hacernos sensibles a tu voz y volvernos a ti. Y por eso estamos muy agradecidos. Gracias, papá, porque hoy nos estás hablando por tu palabra, para que podamos entender que tú quieres que tengamos una mente sana, una conciencia sana, restaurada, bendito Dios. Mi hermanito y mi hermanita, te pido que por un minuto ores a Dios ahí, tú mismo con Dios. Y si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, algo en lo que te tienes que colocar a cuentas con Dios, hazlo. Él dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como rojos como el carmesí, el Señor los hará como una blanca lana. Vea la sangre de Cristo, ella es abundante, abundante la sangre del Cordero, y hoy ella te da la paz y la tranquilidad que tú necesitas. Hoy la sangre de Cristo quita la culpa, la acusación. Así que deja que el Espíritu de Dios te ministre. Habla con el Señor y ponte a cuentas con Él. Dile: Señor, perdóname porque he acallado mi conciencia. Cuando me he hablado, no le he prestado atención. Cuando la conciencia me ha señalado algo, Señor, no me he puesto a cuentas. Pero a partir de hoy quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu. No quiero contristar más tu Espíritu Santo. Quiero vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Espíritu de Dios, gracias porque sigues hablando a mi conciencia y me atraes a ti. Que tu sangre, Señor, nos lave y nos limpie. Que tu sangre, Señor, traiga esa restauración plena a nuestras vidas. Y por eso, Señor, estaremos agradecidos por la eternidad. Amén y amén. Démosle al Señor la gloria. Amén. Bendigo a todos los hermanos que están conectados en este momento, pidiendo la gracia de Dios y la bendición de Dios sobre ellos, que sean guardados por el poder de Dios, que el Espíritu Santo les bendiga y que la sangre de Cristo haga la obra de Dios en sus corazones. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, que la gracia de Dios sea